Bienvenido a todos, les presento a Catalina Calle Pineda, jefe del Centro de Educación Virtual de la Universidad CES. Catalina, si te parece bien, para empezar, si querés comentarles a todos cuál es tu rol en la universidad y un poco lo que están haciendo actualmente en tu área. Claro que sí. Yo soy la jefe de la unidad de educación virtual de la Universidad CES, que está ubicada en la ciudad de Medellín, Colombia, porque veo que tenemos personas de diferentes partes. En este momento nosotros en la universidad, pues podríamos decir que básicamente estamos llevando toda la actividad académica, pues dadas las circunstancias actuales de la institución. Esto hablamos a nivel general de educación continua, pregrado y posgrado. Nosotros a raíz pues como de ciertas actividades que veníamos desarrollando ya hace un tiempo, digamos que veníamos un poquito mejor preparados que otras instituciones y básicamente en este momento pues digamos que la responsabilidad se acrecentó sustancialmente pues dadas las circunstancias del momento. Bien, y Catalina, te hago una consulta porque hoy uno de los temas que ha llevado o que más trajo necesidad de esta pandemia tuvo que ver con el tema de evaluaciones. ¿Cómo trabajamos? Yo sé que estuviste más allá de la pandemia investigando mucho este tema. Yo lo que quería consultarte es cuál fue la necesidad que se les presentó para evaluar más allá de la pandemia esta posibilidad de hacer exámenes utilizando soluciones con un sistema de proctoring. Bueno, en la universidad, desde aquí me devuelvo un poquito, Pablo, para contextualizar a las personas que nos acompañan. Nosotros hace alrededor de 2 años, pues, y esta situación viene presentándose hace más tiempo, pero hace 2 años implementamos, digamos, una estrategia en la universidad, porque en la ciudad de Medellín, en ciertas épocas del año, tenemos algunas alertas ambientales por temas de contaminación. Hay unos fenómenos meteorológicos, más situaciones de contaminación que, digamos, confluyen y generan esas alertas ambientales que pues para el gobierno municipal, digamos, minimizarlas un poco, lo que hace es tomar restricciones en cuanto a movilidad. A raíz de estas situaciones y de que la universidad es una universidad muy preocupada por el tema de sostenibilidad ambiental, pues empezamos a pensar cómo podíamos nosotros, y esta idea surge en una reunión de las 8 universidades acreditadas del departamento de Antioquia, cómo podíamos aportarle un poquito a la ciudad, pues para minimizar ese impacto ambiental también que genera el tráfico de nuestras instituciones, que además todas están ubicadas en sitios estratégicos de la ciudad. Entonces pensamos, pues, ¿qué más que hacer un día virtual de esas 8 universidades? La universidad se empieza, digamos, esta gestión y lo que empezamos a, pues nos convertimos en el piloto porque fuimos quienes pudimos dar mayor celeridad al proceso y empezamos entonces a implementar una estrategia que se llamaba CES en casa. Nosotros en aquel momento pensábamos, la universidad está ubicada en un sector montañoso de la ciudad, que de pronto hubiera un derrumbe, una inundación, o sea, pensamos cualquier cosa menos una Claro. pandemia. Y empezamos a llevar a cabo esta actividad y resulta pues que esa actividad, como era llevar a cabo la actividad académica normal de la institución, pero desde las casas de los empleados, estudiantes y docentes, pues había exámenes que también teníamos que surtir y que esos exámenes se tenían que dar desde la casa. No solamente eso, sino que también la universidad viene implementando otras medidas precisamente para disminuir el consumo de papel. Entonces los estudiantes van y presentan los exámenes de manera presencial, pero en computadores y soportado en CES virtual. ¿Qué vimos ahí? Pues que si bien siempre a los estudiantes los cuida un profesor, esos profesores no siempre conocen a todos los estudiantes porque se parten en diferentes aulas para que queden con cierta distancia, pues y garantizar un poquito el tema de que no se vayan a copiar entre ellos. Y decíamos, bueno, fácilmente puede llegar un estudiante, tomar el examen de otro compañero de pronto que está un poquito en peores condiciones académicas. Y a uno pensar una cantidad de situaciones que es importante prever en el tema de evaluación, y ahí es donde empezamos nosotros entonces hace un poco más de 2 años a evaluar pues qué soluciones podríamos tener para que nosotros tuviéramos, entre comillas, una garantía de ese monitoreo del estudiante y que después cuando yo fuera a aplicar una sanción, pues no solo yo estuviera monitorizando al estudiante, sino que yo tuviera una evidencia, porque yo no le puedo decir, venga, usted hizo fraude, usted visitó varias páginas, si yo no tengo la evidencia para mostrarle a ese estudiante. Entonces, a raíz como de
esa evaluación y ese estudio llegamos a muchas soluciones y dentro de esas soluciones llegamos a Proctorio, aplicamos unos pilotos, venimos en conversaciones, Pablo, ya hace mucho tiempo y en realidad, pues digamos que ese trabajo concienzudo de evaluación que habíamos hecho de estas otras soluciones, pilotamos varias soluciones. Ahorita que ya se nos llega el tema, digamos un tema mucho más complejo, que era hacer exámenes pues de admisión. Y si bien pues no voy a decir que los exámenes de actividad académica regular, parciales y demás, no tienen mucha importancia, pues ustedes saben el rigor que debe tener un examen de admisión. Entonces, esa primera experiencia que tuvimos, digamos ya de una manera mucho más formal con Proctorio, fue la aplicación del examen de admisión de la Facultad de Medicina, pues con unos resultados muy satisfactorios, pues tanto así que la facultad dice que pues si volvemos a la normalidad, a la nueva normalidad que haya, pues ellos continuarán aplicando el examen de admisión bajo esta modalidad. Claro. ¿Y cómo fue la experiencia del docente? ¿Implementar el examen le significó mucho más trabajo? ¿Fue problemático? ¿Cómo manejaron la comunicación y el apoyo a los docentes, ¿no? Que tuvieron que cambiar también esta modalidad y ser parte de esta solución? Pues en realidad el proceso, Pablo, es muy sencillo, pues por las bondades de la solución. En primera instancia, pues el profesor no tiene un trabajo adicional porque el profesor se tiene solamente que encargar de preparar su evaluación y de configurar su evaluación como lo hacía antes de tener el recurso. Nosotros desde la Oficina de Educación Virtual apoyamos con la construcción de algunos videotutoriales y de algunos recursos que facilitaran de parte y parte el proceso. Y pues finalmente para el docente antes esto se convierte, digamos, en una herramienta de apoyo, por lo que decía ahorita, o sea, ellos tienen una evidencia guardada donde yo puedo ver con esas alertas que el sistema me arroja, pues donde hay comportamientos irregulares e ir a validar si ese comportamiento irregular pues da para una sanción o para una anulación de una evaluación. Entonces, en realidad para el profesor esto no fue un trabajo adicional e incluso ni siquiera para nosotros porque el proceso en realidad de integración y de configuración es absolutamente sencillo. Ustedes lo acompañan a uno todo el tiempo y el proceso pues creo que no tarda más de 10 minutos y creo que estoy exagerando mucho. Porque de verdad es un proceso simple, no es un proceso complejo, no es un proceso donde el profesor entonces tenga que estar estresado si esto va a funcionar o no va a funcionar. El proceso de acompañamiento durante las pruebas de Proctorio también es muy útil, pues porque el estudiante si tiene alguna dificultad técnica, tiene esa posibilidad de un chat en tiempo real con unas personas de soporte que le van a ayudar a resolver su dificultad. Entonces, si nosotros lo miramos, para el docente es exactamente lo mismo que si no fuera a utilizar la solución. No tiene un trabajo adicional, por el contrario, tiene unas herramientas de seguimiento y después, digamos, como de análisis que en un escenario diferente no tendría. Acá nos están haciendo una consulta, aprovechamos para ir respondiendo. Si preguntan si tuvieron problemas con la conectividad, cómo lo manejaron, ese tipo de situaciones, si se le han presentado. Bueno, en el caso puntual, pues como a raíz de la pandemia, sí hubo muchas dificultades de conectividad, pero sobre todo al inicio. En este momento podríamos decir que en la ciudad contamos con un internet mucho más estable, lo cual no quiere decir que no haya habido dificultades. Hubo dificultades, pero lo que hicimos fue jugar con esa configuración y como con esas facilidades que da la herramienta, pues pensando también que en este momento puede haber dificultades de conectividad y que si hay dificultades de conectividad, pues no podemos, digamos, restringir el examen a que si lo votó, por ejemplo, porque se le cortó el internet, no lo deje continuar con su intento. La ventaja es que nosotros tenemos todo el tiempo, mientras el examen esté abierto, un monitoreo de lo que el estudiante hace. Entonces, digamos que en ese orden de ideas lo pudimos solventar muy bien. Las dificultades de internet que hubo, pues en el examen, por ejemplo, de admisión que les mencionaba ahora, que fueron de 200 personas, serían más o menos de unos 8 y máximo 10 casos que los pudimos solucionar y no hubo alguien que se quedara sin terminar su prueba, pues por estas dificultades puntuales. Excelente, excelente, muy claro, Catalina. Y tengo una pregunta que suele hacerse mucho, que tiene que ver con el tema privacidad y estos temas de entrar a filmar a la persona.
¿La solución te pareció invasiva? ¿Cómo manejaron ustedes el tema de la privacidad de los datos del estudiante y esas situaciones que por ahí les pudieron haber consultado los profesores por inquietudes, ¿no? En ese caso puntual, Pablo, nosotros incluso esta consulta la habíamos escalado ya al área de propiedad intelectual de la institución. Finalmente, cuando el estudiante ingresa a hacer, pues digamos, como ese monitoreo, pues ya está aceptando unas condiciones de seguimiento, digámoslo así. Pues ustedes están amparados y digamos que surten todos los procesos de protección de esos datos, donde sabemos que esos datos no se van a filtrar y que esa información solamente la va a tener y la va a conocer el interesado. ¿Que quién es el interesado? Pues finalmente es el docente o el responsable de la facultad que aplica la evaluación. En ese caso nosotros no tuvimos ninguna dificultad y de todas maneras, pues porque ustedes saben que uno tiene que aceptar esos términos y condiciones, hay un texto, hay un legal al inicio del examen que el estudiante acepta. Nosotros lo que hicimos fue de manera previa en ese instructivo que enviamos, se les hacen esas salvedades. La información que se va a guardar es solamente con fines académicos, solo lo conocen los interesados responsables de la universidad. Y de parte, pues, como de la solución, nosotros tenemos la tranquilidad de que la información, pues, es una información que está protegida y que no se va a filtrar, dadas las configuraciones y, digamos, los sistemas de seguridad que tienen implementados. Entonces, en cuanto, digamos, a ese tema de privacidad, no hemos tenido como dificultades. Sí es muy importante uno hacer siempre, o sea, no es que vamos a llegar a un grupo, por decir algo, de 30 estudiantes y yo voy a probar el sistema, pero no les voy a advertir nada antes de. O sea, a la persona hay que advertirle porque finalmente en este momento nosotros estamos entrando a la casa de la gente y hay que hacer esa salvedad pues para que ellos tengan claro que se deben ubicar en un lugar pues que no vaya a pasar, no sé, la mamá, el papá o el hermanito en paños menores por detrás, porque está siendo grabado en ese momento. Entonces, a la persona sí hay que dejarle saber que se va a grabar el audio, que se va a grabar su pantalla y que se va a grabar su video, pues para que ellos también dispongan el escenario donde ellos pues puedan estar tranquilos que no van a sufrir una situación como la que acabo de mencionar, pues que hemos visto tanto últimamente por ahí rodando en redes sociales. Claro, claro, sí, sí, exacto. Yo aprovecho para comentar, Caterina, que quienes quieran hacer consultas la vayan haciendo en el chat, yo las voy a ir leyendo. Si son algunas cuestiones técnicas, Camila va a estar dando respuestas. Y acá una pregunta que, si bien la respondiste, están preguntando, y a su vez yo te sumo, preguntan si ustedes hoy van a implementar en la universidad en todas las evaluaciones, Proctorio, y a su vez un poco yo acá ya un poco lo que tiene que ver con mi última pregunta tiene que ver cómo, en base a este cambio de paradigma y todo este estudio que ya habías hecho, cómo se ven a futuro y qué otro tipo de evaluaciones se te ocurren que puede aplicar una solución de proctoring y hasta dónde se animarían, por ejemplo, en la universidad, porque bueno, obviamente ustedes en la universidad hace 2 años que venían estudiando, con lo cual me imagino que ya se están viendo una perspectiva a 5 años a lo mejor de cómo va a ser la universidad en evaluaciones, que no solo tiene que ver con herramientas de proctoring, sino me imagino que también hay temas pedagógicos. Entonces, nos interesa tu punto de vista, Catalina, por esa visión que tenés a futuro de cómo te imaginás en la universidad. Si lo van a aplicar a más evaluaciones, qué tipo de evaluaciones, cómo se ven ustedes. Bueno, de momento es una solución que estamos aplicando para exámenes de admisión, por el rigor que implican estas evaluaciones y para otro tipo de procesos que requieren, digamos, un seguimiento muy concienzudo y detallado. Hace poco nos acompañaron también en una evaluación que tuvimos que aplicar para una licitación que se ganó la universidad de la evaluación de competencias de unas personas, entonces en ese caso también nos valimos de esta solución. Para mí el futuro ideal es que yo pudiera aplicar todas las evaluaciones digamos, parciales o que tienen cierto porcentaje importante dentro del proceso de formación del estudiante, mi escenario ideal es que yo pudiera aplicar todas esas evaluaciones con Proctorio. Ese es mi escenario ideal. El escenario real es que también tenemos que jugar con los presupuestos institucionales, que ustedes saben que en este momento para todos pues estamos actuando con mucha mesura porque no sabemos el año entrante cómo van a seguir las circunstancias, pero sí pensamos empezar a implementar este recurso en otro tipo de evaluaciones tipo evaluaciones parciales y finales. Vuelvo y les digo, para mí el escenario ideal es que nosotros todas las evaluaciones
que al criterio del docente lo considere pertinente, o sea, las evaluaciones que nosotros hacíamos en las aulas de clase acompañadas por un profesor, las pudiéramos hacer con este recurso, pues porque finalmente hay otro tipo de evaluaciones que van mucho más, son evaluaciones más formativas que sumativas, que pudiéramos hacer esas evaluaciones o esos exámenes sumativos proctorizados a través pues de Proctorio. Ese es el escenario ideal. Tenemos que mirar con qué jugamos nosotros el año entrante y como bien decías, Pablo, no solamente es implementar herramientas de monitoreo, sino también aplicar estrategias pedagógicas que nos permitan hacer unas evaluaciones que de verdad refuercen el conocimiento, que yo pienso que ahí tenemos que hacer un énfasis importante de trabajo con los docentes y no solamente trabajar con los docentes, sino con el estudiante. Es que el estudiante está pagando una matrícula o está vinculado a una institución educativa porque se está preparando para ser un buen profesional. Y si yo estoy haciendo trampa en los exámenes y yo estoy copiándome de mis compañeros, pues ¿qué clase de profesional soy yo? Claro. ¿Y quién es el que se va a ver afectado al final del día? Pues él, la universidad le entregó su título, pero el día que él empiece a trabajar en X o Y institución van a ver qué calidad de profesionales y no va a durar 8 días. Entonces, yo pienso que es un trabajo de lado y lado. Tenemos que trabajar con los estudiantes y con los docentes, pero también tener herramientas tecnológicas que nos permitan tener otro tipo de garantías. Sí, exacto. Y bueno, y muy acompañado de esto que comentás, de cómo pensar las evaluaciones, justamente en este evento que estamos haciendo de 3 días, va a haber una charla que va a tener que ver con evaluaciones, pero no desde el punto de vista de herramientas, sino de una visión pedagógica, porque también tenemos que pensar que no todo se puede proctorizar y en algunos casos hemos tenido algunas otras charlas con Catalina, en pensar opciones en esos casos en los cuales no puedo proctorizar, pero qué se podría llegar a hacer. Y bueno, también tenemos que estudiar desde lo pedagógico qué opciones hay. Así que en ese caso va a haber una charla al respecto en estos días. Y, y ya un poco hablamos de todos los aspectos positivos. ¿Ves algo que haya sido conflictivo o algo que le veas como algo problemático en la implementación de este tipo de solución? O has visto algunas soluciones que realmente no cubrían la expectativa. Me gustaría saber para que todo el mundo también vea, bueno, cuáles son los problemas que me puedo llegar a enfrentar. Hasta ahora vimos todo lo que salió lindo, pero bueno, ¿cuál es el problema que nos podemos llegar a enfrentar en estas soluciones? Pues Pablo, nosotros teníamos el tema de conectividad yo pienso que es como el punto débil en este asunto, porque finalmente si las dificultades fueron pocas, hubo algunas dificultades en temas de conectividad y ahora que tenemos los estudiantes desde las casas también en temas de configuración de sus equipos, que muchos no tienen equipos que respondan muy bien, entonces abren inclusive para presentar el examen, no pensemos solamente en el tema de proctorización, pues les cuesta un poco porque son máquinas muy viejas que ya no responden al nivel que uno esperaría. En realidad, nosotros pensábamos cuando hicimos el piloto, que el piloto lo hicimos con estudiantes de pregrado, que iba a haber una resistencia gigante de parte de ellos y nos sorprendimos mucho porque el mismo estudiante nos dice que es maravilloso porque tienen ellos también del otro lado como una prueba de, profe, mire que es que yo no me estaba saliendo a consultar la pregunta, sino que tuve una dificultad. Entonces, de pronto lo que nosotros veíamos que podría ser resistencia de parte de los estudiantes, porque pues ustedes saben que cuando hay cambios o cuando implementamos otro tipo de herramientas que les dificulten a ellos un poco esas prácticas de pronto que algunos suelen tener en el proceso de evaluación, pues que esto nos iba a generar una reacción negativa de su parte, pero en realidad no, pues pensándolo bien, Pablo, es que no tengo muchas cosas negativas que decir del proceso. Fue un proceso largo porque sí evaluamos otras soluciones, no todas cumplían con nuestras expectativas porque no nos guardaban la evidencia, porque no grababan pantalla, porque no nos entregaban como el paquete que nosotros encontramos de solución completa en ustedes y que pues según lo que yo he visto en el proceso desde que los conocía hoy, sé que ustedes tienen un equipo de desarrollo muy fuerte y que no se están quedando solamente con lo que tienen hoy, sino que todo el tiempo están caminando en mejorar la solución. Por mi lado, agradecerte la participación y bueno, ya estaremos en No, contacto Pablo. en breve.
Gracias a ustedes por la invitación y a las personas que están acá, pues si desde la Universidad CES les podemos apoyar contándoles nuestra experiencia o de pronto otro nivel de detalle de particularidades de pronto que ustedes tengan, pues a la orden desde la universidad, con todo el gusto les brindamos la información que requieran. Muchas gracias, Pablo.